Bien, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a lo que es la tutoría número 1. En este caso, les voy a compartir lo que es la presentación que se ha elaborado eh, para este día. En esta presentación se van a abordar o se pretende abordar los contenidos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y iniciar el 1.5, ¿no? Que es el mundo alejandrino. Eh, Ahí tienen una serie digamos, archivos o documentos de lectura. Estos que ven acá descargados son los mismos que están en plataforma. Ustedes perfectamente pueden entrar y descargarlos sin ningún problema. Ahí aparecen también los materiales complementarios para poder dar un mayor, digamos, seguimiento, ¿no? a los materiales de lectura y podamos tener acceso a cada uno de ellos. Como les mencionaba, ¿no? La tutoría del día de ahora corresponde al sábado 11 de septiembre de 2021, ¿no? De la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Esta es la tutoría número 1. Creo que algunos ya me conocen. Mi nombre es John Oswaldo Gómez Torres y estaré colaborando, ¿no? en esta asignatura como tutor. El coordinador de la asignatura es el licenciado Marvin Gracias, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. En este caso se había previsto desarrollar la siguiente agenda, ¿no? Pero algunos puntos de esto ya han sido abordados. Por ejemplo, salud y bienvenida, que lo dimos previo al inicio de la grabación. También tenemos lo que es la explicación, una breve explicación de lo que encontrarán en plataforma. En este caso, no sé si alguno ha tenido algún problema con plataforma, con el ingreso directamente a plataforma, para ver qué puntos de plataforma les ha generado mayor dificultad y así pues ustedes lo podamos solventar un poco a la rápida acá. Si se fijan, acá estamos ya en plataforma, en Moodle y hemos ingresado a lo que es la asignatura. Vamos a ver un pequeño menú donde tenemos avisos, tenemos un inicio, tenemos contenidos, tenemos tareas y evaluaciones y aquí en la pestañita de tutorías van a encontrar los enlaces de esta y todas las tutorías que se estén realizando, ya sea de repaso o, o formales, ¿no? En este caso. En inicio ustedes van a poder encontrar algunos documentos. Por ejemplo, acá nos vamos a introducción, que es importante que los leamos, ¿no? De hecho, en la tutoría de repaso ya revisamos un poco a profundidad lo que son las orientaciones académicas y también nos aparece ya el cronograma de la asignatura actualizado. Este cronograma también está en las orientaciones, pero no sé yo aún si todavía si ya está actualizado en este archivo, por eso aparece aparte. Entonces, si usted solo quiere ver las actividades, por ejemplo, las entregas de las tareas, cuándo le toca la tutoría, si lo que usted quiere es ver esas fechas para ir, digamos, eh, programándose usted cuándo va a hacer qué tareas, cuándo va a hacer X lecturas, entonces lo puede descargar directamente aquí en este cronograma de actividades. Y al final tenemos lo que son las netiquetas, ¿no? Que son una serie de normas de conductas que debemos de seguir a la hora de participar, ya sea en foros, en interacción con el resto de compañeros o incluso en las tutorías, ¿no? Son una serie de normativas que se les da como sugerencia que podamos seguir, ¿no? Aquí en la pestaña contactos, recordemos que estamos siempre en inicio, ustedes pueden tener acceso a los correos del coordinador de la asignatura, el coordinador de la carrera, en este caso a mi persona como tutor, ¿no? Mi correo directamente acá, aunque creo que aquí no sé si es que tengo sucia la pantalla, pero se ve como así, la pantalla era la que estaba sucia, se veía como que estaba una coma. Y pueden directamente escribir un correo electrónico o en caso de que tengan un problema técnico o problemas para subir alguna tarea que plataforma no se los permita o que usted subió la tarea y le genera algún error, debe de escribir directamente a soporte técnico porque esas dudas
no está dentro de las posibilidades del tutor, del coordinador o de la asignatura o el coordinador de carrera solventarla, sino que deben de escribir directamente soporte técnico, que ellos son los encargados de todo esto de la plataforma, ¿no? Y ahí tienen directamente los correos para acceder, ¿no?, a escribir a cualquiera de nosotros. Quizás comentarles que debe de llevarse un orden, ¿no?, para ustedes, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Por ejemplo, si usted tiene una duda, usted primero me escribe a mí, que yo soy el encargado de solventarle esa duda. Si no está en mis manos poderle dar solución, yo trasladaría esa información o esa duda a coordinación, y si en coordinación no lo pueden solventar, el licenciado Marvin lo trasladaría a lo que es el licenciado Zenón. Ahora bien, ¿cuándo usted debe de escribir o tiene, digamos, la posibilidad de escribir directamente a ellos? En caso en que yo falle y no le dé respuesta. Digamos, tenemos un lapso de 24 horas en la que yo les puedo dar respuesta a sus problemáticas, y si yo en ese lapso de 24 o 48 horas no doy respuesta a esta problemática, usted pues sería el siguiente escalón, que es el coordinador de cátedra, ¿no?, que es el licenciado Marvin. Usted pues escribe donde él, y pues él también tendría un periodo de 24 o 48 horas para solventar su problemática. Si no se solventara esa problemática, es decir, si el tutor no se la solventó y el coordinador tampoco, entonces sí, váyase al coordinador de carrera, que es el licenciado Zenón. ¿Por qué es que les pedimos que sigan este orden, o que guardemos esta estructura, mejor dicho? Porque si todos escriben directamente, por ejemplo, al licenciado Zenón, que es el coordinador de carrera, él va a saturar su correo y no le va a poder dar una solución inmediata a ustedes. Y puede ser de que esa solución se la podía haber dado yo, o se la podía haber dado el licenciado Marvin, ¿no?, que es el coordinador de la asignatura. Entonces, por esta razón es que se les pide que sigamos este protocolo, ¿no? Bien, aquí en contenidos ustedes van a encontrar todas las unidades valorativas, todas las unidades que se van a estar abordando, ¿no? Todos los contenidos. Aquí aparece activa únicamente la unidad 1, porque estas demás unidades se van a ir activando conforme se vaya avanzando en el tiempo con la asignatura, ¿no? Ustedes aquí van a encontrar los contenidos al inicio, el objetivo de la unidad, van a encontrar una ruta de aprendizaje, que creo que es la que abordamos en la tutoría de repaso, van a encontrar una serie de materiales de lectura, van a encontrar también unos materiales complementarios o de apoyo, van a encontrar unos videos de acuerdo a los contenidos, y ustedes pueden descargar perfectamente cualquiera de esos archivos, si gustan imprimirlo o leerlos en digital, ya ahí depende de cada uno, ¿no? Eso en cuanto a la pestaña contenidos. En la pestaña tareas y evaluaciones, ustedes van a encontrar todas las actividades evaluativas que se van a desarrollar en el ciclo. De momento, ustedes solo tienen visible lo que es el control de aprendizaje de esta tutoría, ¿no? Es decir, las preguntas que ustedes van a responder en esta tutoría, las que deben de subir la próxima semana, descargan este archivo y ahí aparecen las preguntas que ustedes van a responder conforme al desarrollo de la tutoría de este día, y conforme también a las lecturas que ustedes mismos hayan realizado de los documentos que estaba mencionándoles anteriormente. Y aquí tienen el espacio para entregar esa actividad, ¿no? Bien, las demás actividades ahí no les aparecen visibles todavía. También tienen aquí mismo en tareas y evaluaciones lo que es la solicitud de la prueba diferida. Esto solo aplica para exámenes. Como hablábamos en la tutoría de repaso, únicamente aplica para laboratorios o exámenes, no aplica para tareas. Es decir, si usted no se pudo hacer una determinada actividad, una tarea, no, perdón, un laboratorio. Para tarea ya dijimos que no aplica, un laboratorio, y fueron causas mayores, no por alguna razón, no sé, se le fue el internet o incluso razones personales, usted cuenta con 3 días posterior a la fecha de realización de la actividad para descargar esta solicitud, llenarla y enviarla directamente a coordinación con copia a mi persona, ¿no?, para que así se les dé
una pronta respuesta, ¿no? Y se les pueda permitir el realizar la prueba de forma diferida. Y en la última pestaña tenemos lo que son las tutorías. Aquí van a estar siendo grabadas se van a estar subiendo todos los enlaces de las grabaciones, ¿no? De hecho, ahorita solo pueden encontrar el enlace de lo que es el enlace para la sesión en Teams, ¿no? Que es donde estamos de momento. Entonces, aquí van a poder ustedes encontrar las grabaciones tanto de las tutorías ordinarias como de las tutorías de repaso. Si se fijan, todavía del grupo mío no aparece la grabación, por lo que les mencionaba, yo aún no la he cargado. Y pues ahí estaría, creo, la pequeña descripción de la plataforma. Si hay alguna duda o algún comentario, pues pueden hacerlo. No tengan miedo. No hay ningún problema de que lo expresen. Aquí estamos para solventar cualquier duda que les haya surgido, ya sea de esto o de otra cosa, ¿no? Con eso completamos lo que es el segundo punto, ¿no? Que era explicar algunos documentos. Esos documentos ya los explicamos más que todo en la tutoría de repaso, ¿no? De ahí el tercer elemento, mencionar a los estudiantes que se trabajará con la herramienta Microsoft Teams. Por este medio se harán las sesiones de dudas o consultas y las tutorías de repaso a través de las videoconferencias. El enlace que vamos a utilizar en todas las tutorías formales y tutorías de repaso es el mismo que está en plataforma. Ese enlace fue habilitado desde agosto hasta enero. O sea que ese enlace nos tiene que servir para todas las tutorías, ¿no? Incluso si ustedes sienten la necesidad de reunirnos otro día para solventar alguna duda de forma directa, también me lo pueden solicitar y ese mismo enlace podríamos utilizar. Luego tenemos lo que es un pequeño sondeo de lectura y el desarrollo, ¿no? Aquí hay unos cuantos recordatorios. Por ejemplo, el primero dice definir con sus estudiantes la hora de las tutorías de repaso, que son los días jueves previo a las tutorías de los días sábados. En este caso, yo, como no habíamos tenido contacto directo, ustedes y yo, de forma sincrónica, ¿no? Yo les mandé un mensaje que era a las 8 de la noche, la tutoría de repaso que desarrollamos el jueves. Pero si ustedes consideran que esa hora no les funciona, que tienen algún inconveniente, ahorita es el momento para que me lo expresen y así podamos cambiarla. O incluso si les parece bien la hora, pues solo me dicen que está bien los jueves a las 8 de la noche previo a la tutoría del día sábado y pues quedaría de esta forma ya definido. Pero en esto sí espero que opinen y me digan cómo ustedes o en qué horario a ustedes se les hace más factible. Ya el día no se puede mover, ya sabemos que será los días jueves, solo hay que definir la hora. Solo me dicen por favor si les parece bien mantener la hora a las 8 o si tienen algún problema a esa hora, pues en qué horario se les facilita. Licenciado, en lo personal está bien que se mantenga a las 8 de la noche. Ok. Ok, dice también acá el compañero Luis que en su caso me parece a las 8. No, Stephanie, el día no lo podemos cambiar. Ya está establecido desde las orientaciones académicas. Lo único que podemos variar es la hora. El día sí me fueron claros que no se puede cambiar. Tiene que ser jueves y solo falta definir la hora. Por eso se los comentaba. Buenas tardes, a mí me parece bien. Sí, buenas tardes. Ok, gracias, Yamilet. Ya, no, Janet, ¿verdad? De nada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjese que, bueno, para el día jueves a las 8 de la noche también tenemos una tutoría de la asignatura didáctica, que sería los jueves a las 8 de la noche, pero no sé, ahí sí se podría cambiar el horario o el día, pero el día dice usted que no se puede porque ya Sí. está.
Sí, con respecto al día, sí no se puede modificar, ya está en las orientaciones académicas. Si gusta, me manda un mensaje con qué asignatura le choca para hacerlo llegar a coordinación, para ver qué se podría hacer. Vaya, está bien. ¿Ok? Bien, Mario, creo que se envió micrófono o alguien. Bueno, acá dice Leticia que dice didáctica, tenemos los jueves de 8 a 10 y son los jueves, solo para aclarar, jueves de semana A. Hola, muy buenas tardes, licenciado. Sí, Sí, buenas tardes. son los días jueves, como este mismo día también los impartieron didáctica de la matemática 1. Ajá. Y bueno, ahí ella dijo que también en orientaciones académicas el día jueves estaba la tutoría de repaso y ella la puso a las 8 de la noche. La noche, comprendo. ¿A quiénes más le choca? ¿Quiénes más están llevando esa asignatura? Yo. Sería Ronald, Graciela y Mario, ¿verdad? Voy a anotarlo por acá para hacerlo saber acá. Bueno, dice Elsa también, ¿verdad? Bien, entonces déjenme un momento, voy a anotarlo por acá para poder trasladar la información. ¿Con qué materias que me dijeron que le choca? Didáctica de la matemática 1, licenciado. Vaya, didáctica de la matemática. Vaya, le choca a Graciela, dijimos Mario. Mario también, Elsa. ¿Y a quién más? ¿Quién más fue? Eran 4, si no me equivoco, no sé quién era el. Graciela, Mario Está y Elsa. también un compañero, Diego, no sé si está por acá, que creo que también lleva esa asignatura. Le chocaría a él también. Ajá. Bien. Ya lo anoté por acá, entonces no sé el resto. ¿Qué opinan si modificamos la hora, si la cambiamos? No sé, ustedes cómo están, si tienen algo a las 7 o después que serían a las 9. Como la tutoría de repaso normalmente es una hora lo que dura. No sé cómo estamos. O la dejamos a las 8 y planteo yo ahí el problema de los compañeros. Porque no sé el resto cómo estarán En lo ese mismo personal, día. si se mueve la, hola, Hola, sí. en lo personal, si se mueve la hora, no habría mucho problema, pero si se mueve el día, sí, porque yo ya tengo clases el resto de la semana. Solo tendría libre No, martes. sí comprendo. No, el día no se va a mover. Solo se pudiese mover la hora. Licenciado, disculpe que le interrumpa. Estaba revisando las orientaciones Sí, dígame. académicas de esa asignatura de didáctica de la matemática 1 y allá parece que bueno, como arreglaron las fechas y todo, Ujú. las tutorías de repaso son los días martes, el 14 creo que cae Ah, martes. Creo que ahí se vamos a confundió. ver acá. No, pero si cae 14 es semana B. No tendría por qué interferirnos en semana A. Porque nosotros estaríamos llevando la tutoría a cabo en los jueves previo a las tutorías formales. En este caso 9. Y la dimos 9 y la otra sería en 23. Entonces es que el problema ha sido entonces que se ha movido el día de esa asignatura. No, ahí sí no tendríamos posibilidad de maniobra nosotros porque no hay, bueno, a mí se me indicó que no hay que mover el día.
por la misma razón que causa conflictos en otras asignaturas. Sí, licenciado, porque ahí dice, bueno, dice que la tutoría de repaso es el 14, el 09, dice, y la tutoría 1, dije el 11. Así está ahí. A ver. Sí, sí. Quizás, bueno, como modificaron las fechas, a saber si es que se va a reponer la tutoría repaso esa fecha o es que va a quedar definida para los días martes. Bueno, de momento dejémoslo planteado para las 8 de la noche como está. Yo voy a ver con el coordinador a ver qué se puede hacer, si se puede modificar. Bueno, que la hora depende de ustedes. El día ya me dijeron que no se puede modificar. Entonces sería de que la mayoría opinen o si pueden modificar su horario eh, de ese día jueves para que estemos la mayoría, ¿no? Presentes acá. Bueno, al menos en la tutoría de repaso. Porque no sé de qué otra forma pudiésemos subsanar esa dificultad. Para el día 21 sería la tutoría de repaso 2. Y está revisando el calendario, también cae martes. Creo que se confundió la licenciada. Los días martes creo que le tocaría la tutoría de repaso. Entonces no habría problema que quede a las 8. Pero Sí, compañero, ajá. pero si ya la licenciada dijo que los jueves y la mayoría de los compañeros dijeron que los jueves, no creo que se pueda cambiar a solo que la licenciada esté de acuerdo. Sí, la cuestión es ahí que si está programada para los martes y ellos fueron los que la movieron hasta jueves, sí tendrían ellos que ver cómo mueven el horario. Si la van a dejar siempre para jueves, moverla en otro horario. Bueno, Lo que se puede hacer entonces es preguntarle a la licenciada, en este caso nosotros, compañeros, preguntarle si se podría cambiar el día y que ella nos diga, y depende de lo que ella nos diga, pues se podría quedar siempre la tutoría de repaso de esta asignatura los días jueves a las 8. Si la licenciada en todo sí, caso se cambiara para los martes. sí. Sí, dejemos entonces planteado eso hacia las 8 y ustedes averiguan y me informan. Usted plantéenle a ella y si no, pues vamos a ver de qué forma se puede arreglar, porque sí está bastante complejo, porque al menos a mí se me fue bastante explícito que día no se podía mover, hora sí. Entonces quedamos así con relación a las tutorías de repaso y me informan, por favor, los compañeros que chocan, ¿no? Que les choca la asignatura cuando les den respuesta, ¿no? Si van a poder o no cambiar esa tutoría. Bien, con relación a los recordatorios, recordarles no bajar los documentos y darles lectura, ¿no? Ya en este punto ya tenemos que haber leído al menos el contenido 1.1, 1.2 y 1.3 de la unidad 1. Aquí también decía crear un grupo de WhatsApp, pero este ya lo tenemos, ¿no? Ya para los que no se han incorporado al grupo en plataforma, yo les envié un mensaje donde les anexaba ahí lo que es el enlace para que se pudieran agregar. Si alguno, repito, ha tenido un problema con el enlace, no le funciona o tiene alguna otra dificultad para agregarse al grupo, pues me puede mandar un correo con su número de teléfono, su nombre y la asignatura, ¿no? Porque recordemos que, bueno, yo llevo 3 asignaturas y a veces si solo me dicen el nombre me cuesta identificar de qué asignatura es, ¿no? Entonces, me informan ahí si tienen esa problemática para poder agregarlos al grupo. Recordarles ¿no? que este grupo solo es de carácter informativo, no solo es para compartir información que no es de carácter académico. Si ya son dudas o consultas o comentarios referentes a la asignatura, pues yo les pediría que eso lo hagamos a través de los medios establecidos, ¿no? Que sabemos que es mensajería en plataformas, foros de consulta, correo electrónico, etcétera. También recordarles que deben de estar pendientes de las pestañas de avisos y de las fechas de entrega de las actividades y de las tutorías virtuales. En este caso, como ya, bueno, a los compañeros que ya están agregados al grupo de WhatsApp, ya les envié lo que es
actualizado el cronograma, y ya vimos también que en plataforma ya lo pueden descargar para que puedan ir viendo las fechas en que se van a ir venciendo las actividades y pues puedan ir solventando su tiempo, ¿no? Yo sé que algunos trabajan, yo sé que algunos tienen algunas otras ocupaciones durante el día y pues tienen que programar su tiempo, ¿no? Para poder realizar cada una de las tareas que ahí se van a ir dejando. Antes de iniciar con los contenidos, me gustaría presentarles una reflexión. En este caso es más que todo en el ámbito educativo. Me gustaría al menos 2 o 3 participaciones de los compañeros con referencia a la imagen que estoy presentando a continuación y dar un aporte, ¿no? Si pueden comentar alguna experiencia, algo que han vivido en esta etapa, ya sea como estudiantes o si hay algún docente acá también estudiando, pues que ejerza la docencia, alguna experiencia, pues sería muy, digamos, importante que lo compartan, ¿no? No sé si alguien desea colaborar con la reflexión. Bien, si no hay voluntarios, pues entonces pasamos a lo que es el... ¿Hola? Bueno, reflexionando, ¿verdad? Con respecto a la imagen, ¿verdad? Podemos ver que años anteriores, pues, los papás, pues, cuando llegan a preguntar sobre las malas notas que llevan los estudiantes, pues, básicamente no se exaltaban, ¿verdad? Llegaban, pues, de manera, pues, avergonzada, pues, a preguntar el porqué de esas notas, ¿verdad? Y podemos ver que ya el cambio, ¿verdad? El cambio Correcto. que se da allí del tiempo, ¿verdad? Ya el 2009, ¿verdad? Se establa que ya Ujú. los papás llegan de forma pues exaltada, pues a preguntar el porqué de las notas, ¿verdad? Y Correcto. no se preguntan el por qué sus hijos son los que llevan esas notas, sino el por qué el maestro ha colocado esas notas, ¿verdad? Entonces, yo Correcto. siento que ha habido un gran cambio, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Y Sí, que sí. debemos de reflexionar, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Porque no es culpa del maestro que las notas sean bajas, ¿verdad? Sino del estudiante también. Correcto. Sí, gracias por el aporte. De Tengan, hecho, eso es... Hola, sí. tengan muy buenas tardes. Yo veo que en la primera imagen se refiere más que todo a que toda la responsabilidad del aprendizaje estaba en el alumno, ¿verdad? Y Correcto. en la siguiente imagen veo que toda la responsabilidad cae en el profesor. Entonces, Correcto. ahí se ve que el profesor tiene que explicar eh, a los padres de las notas que tiene su hijo, vea. Entonces, Correcto. toda la responsabilidad cae en el docente. Correcto. De hecho, quizás se me viene a la mente el hecho de que siempre buscamos un culpable para todos, ¿no? En la primera imagen responsabilizábamos del aprendizaje directamente a lo que es el niño, ¿no? En la segunda imagen estamos dando toda la responsabilidad a lo que es el maestro o el docente, ¿no? Pero preguntémonos, ¿será que los padres no tienen parte de esa responsabilidad? Por ejemplo, con esto de la pandemia, a veces nos hemos dado cuenta que los padres muy poco o nada apoyan a los hijos en la cuestión de carácter educativo, ¿no? A veces eh, hemos visto, ¿no? Más que todo el año pasado, cuando estábamos con el cierre por pandemia, el hecho de que los padres eh, daban la responsabilidad directamente al docente, ¿no? Para eso le pagan y que tiene que ver el docente como al final transmite el conocimiento al estudiante, ¿no? Y ellos se desligaban completamente, ¿no? Cuando en realidad esto en sí es un proceso en el cual los tres tendrían que estar no involucrados y cada uno tendría que tener una parte bastante grande de responsabilidad.
Bien, no sé si alguien más iba a participar, si no pasamos a lo que es el... Hola. Bien, si no pasamos a lo que es el sondeo de lectura. En este caso se han planteado 3 preguntitas por acá. Estas preguntitas, aclaro, no son las que van a entregar, sino las que les mencioné al inicio que van a descargar de plataforma, ¿no? Estas solo están planteadas como una forma de verificación que los materiales se están leyendo. La primera pregunta dice, ¿cómo eran concebidas las matemáticas en Egipto y en Mesopotamia? Que va básicamente, la respuesta a esta pregunta la van a encontrar en lo que es el contenido 1.1. La segunda pregunta, ¿a quiénes se les fue atribuido el primer conocimiento de carácter abstracto de las matemáticas? Es decir, ¿qué grupo, cómo se llamaba ese grupo a quien se les fue atribuido este primer conocimiento del carácter abstracto de las matemáticas? Y la última pregunta, ¿quiénes eran los sofistas y a qué se dedicaban? Creo que por razones de tiempo, como nos hemos extendido un poco ahorita, solo vamos a responder a 2, ¿no? Me dicen, por favor, piden la palabra y quien quiere responder me dice con cuál pregunta y le cedemos acá el espacio. Es de forma, digamos, opcional, ¿no? Ustedes voluntariamente me dicen, yo quiero responder la primera pregunta y nos da el aporte, o quiero responder la segunda o la última pregunta y también nos da el aporte. Hola. Sí, Hola, me sí. gustaría solamente ayudar a responder tal vez la tercera. Ok. Ok, bueno, yo tengo entendido que eran como personas, ¿verdad? Que conocían sobre diferentes temas. Eran personas preparadas. Solamente que eran mal Correcto. vistos por algunos filósofos porque al parecer, y si no estoy mal, estos cobraban por lo que enseñaban, mientras a algunos esto les parecía Correcto. como algo inmoral, algo que no estaba bien. Correcto. Y pues, Sí, esa es la idea más o menos que tengo. sí, de hecho, lo que usted dijo, eso es, ¿no? Eran personas o eran, digamos, una especie de maestros, ¿no? Que cobraban directamente por las clases o como si lo vemos en nuestro tiempo, ¿no? Las clases que daban o el conocimiento que ellos compartían, y sí eran vistos de una mala forma por hacer esto, ¿no? Era como estar vendiendo el conocimiento, ¿no? Sí, gracias por el aporte. Bien, una pregunta más, me dicen con cuál y pues se les brinda el espacio para que respondan. Repito las preguntas. La primera era cómo eran concebidas las matemáticas en Egipto y en Mesopotamia. Y la segunda, a quienes se le fueron atribuidos el primer reconocimiento de carácter abstracto de las matemáticas. O dicho de otra forma, quién fue el primero en darle ese carácter a través de una demostración matemática. Bien, si no hay más participaciones, pues entonces quedan Licenciado, planteadas estas. Yo. Hola, sí. ahí estaba una persona levantando la mano, eso lo quería decir. Ok, sí, es que como tengo cerrada la... Así es, Stephanie. Sí. Ok, Yo entiendo de que las matemáticas concebidas en Egipto fueron a base decimal, vea. Comenzaron con la problemática de las tierras, vea. correcto. Y mientras la Mesopotamia ya se sabe que, bueno, yo lo he leído que es una numeración a base de 60, dice. No le entiendo muy bien, pero sé que su base era 60 y nosotros ahora nuestra base como que de 10. Correcto. Sí, Okay. de hecho, lo que menciona usted tiene bastante relación, ¿no? Con lo de cómo fueron concebidas, el hecho de qué eran las matemáticas en esa época o en estos lugares. Básicamente eran aritméticas, por ejemplo,
cultivo de determinada fruta o huerto o el manejo de ganados, es decir, eran transacciones, digamos, económicas. Y la matemática básicamente se reducía, no tenía un campo abstracto, se reducía básicamente a lo que era tangible y podía ser contado, ¿no? Lo que usted menciona de lo de base 10 ya lo vamos a abordar un poquito más adelante y base 60, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, actualmente, si usted compra un reloj, se va a dar cuenta que la base bajo la cual trabaja su reloj, es de 60 minutos, 60 segundos, y lleva esa base, ¿no? Todos son divisibles por 60, ¿no? Bien, muchas gracias por la participación. Pasaremos entonces no sé si alguien iba a agregar algo. Sí, licenciado. Bueno, la pregunta número 3. Okay. ¿Quiénes eran los sofistas? Bueno, los sofistas se recalcaron en el tiempo de Atenas y más que todos eran pensadores y maestros que les pagaban por darles un tipo de estudio y bueno, recibían pagos por sus, más que todo, servicios educativos. Y estos pues se basaban en la gramática, también en la dialéctica. Bueno, eso es lo que me acuerdo acerca de ese capítulo. Okay. Y en cuanto a cómo eran concebidas las matemáticas en Egipto y Mesopotamia, como decían los compañeros, pues también en el comienzo de Egipto, ahí se destacan bastantes diferentes teoremas, bueno, el papiro de Rin, Jame, el Moscú, son bastante papiros que hasta hoy pues se recalca que son muy importantes. Y también estos papiros se resaltan en cálculo integral, estudiando también el teorema de Fermat. Eso sería la presentación. Recordemos que el papiro no era una especie de papel, ¿no? Para los que era una especie de papel, y se han recolectado muchísimos papiros y algunos de ellos incluso todavía en algunos museos se están mostrando, ¿no? Bien, pasamos entonces a lo que es el contenido 1.1, matemática en Egipto y en Mesopotamia. Primero podemos pasar a preguntarnos dónde nacen las matemáticas o qué son las matemáticas, que sería la segunda pregunta, ¿no? Pero si no podemos responder a qué son las matemáticas, mucho menos vamos a poder responder con formalidad a dónde nacen las matemáticas, ¿no? De una forma rigurosa. Entonces, existen algunas reflexiones, por ejemplo, preguntarnos de qué tratan las matemáticas, o tratan las matemáticas de conocimientos obtenidos solamente por la deducción lógica, o otro tipo de resultados se pueden admitir. Es decir, nosotros en nuestra actualidad conocemos que las matemáticas adquieren un rigor de carácter abstracto cuando podemos demostrar todas estas reglas, ¿no? Que no son empíricas. Empírico es algo que se puede hacer o se puede conocer a base de la prueba y el error, es decir, verificar si algo funciona o no funciona. Entonces, ¿será que algo matemático se puede admitir sin una demostración? Es decir, que sea algo de carácter empírico, o para ser matemático tiene a fuerza que estar sustentado bajo una demostración matemática. También la siguiente pregunta era si sin demostraciones hay matemáticas, es decir, puede haber matemáticas sin existir demostraciones, y aún más específico, ¿qué son las demostraciones válidas? Es decir, puede ser que existan demostraciones que no sean válidas, y cuáles son las demostraciones que sí son válidas. Otra pregunta que nos podemos hacer para tratar de responder a esta pregunta es si las matemáticas tienen algún objeto físico o mental, es decir, si explican lo que tenemos en el mundo que nos rodea, o únicamente es algo que tenemos de forma abstracta, ¿no? Y así hay una serie de preguntas que podemos hacernos para tratar de responder a qué es la matemática o dónde nacen las matemáticas. La realidad de todo esto es que más o menos todos tenemos una idea de qué son las matemáticas o a qué se refieren las matemáticas. Y es preferible que primeramente ampliemos nuestra visión sobre el quehacer de en la historia de las matemáticas, es decir, qué ha pasado con el concepto de matemáticas a lo largo de la historia, ¿no? Nos dice acá que el influjo empírico y práctico de los orígenes de las matemáticas, podemos decir que las matemáticas en las civilizaciones primitivas eran en gran medida, se refieren al cálculo de terrenos, es decir, únicamente se refieren a algo aritmético, no a algo que se podía contar de forma física.
a las decoraciones de la cerámica, al comercio más trivial, es decir, a la compra y venta de insumos, que sigue siendo algo aritmético, a los modelos y diseños en la ropa o al recuento del correr del tiempo en la vida de una persona, ¿no? En la vida cotidiana. Puede ser, por ejemplo, la fecha en un calendario. Puede ser que para alguien matemática sea eso, ¿no? Llevar un control o un conteo de alguna situación determinada. Como ya lo vimos, puede ser a través de algo económico, puede ser a través de un calendario. Incluso si ustedes han seguido algunas publicaciones de algunas páginas matemáticas por ejemplo, en Facebook o algunos en YouTube, algunos canales, algunos hacen referencia a matemáticas como cualquier cosa que se puede aprender, es decir, es un concepto sumamente amplio que debemos de delimitar. ¿Y a qué lo vamos a delimitar? Pues a todas estas herramientas y a todas estas demostraciones, a todas estas utilizaciones de las matemáticas para describir el mundo y para ir incluso más allá. Hay cosas, por ejemplo, el celular que usted tiene en su mano, sobre él hay gran cantidad de matemática, es decir, hay muchísimos contenidos matemáticos que están inmersos en la fabricación y en el funcionamiento de ese celular y que usted tal vez desconoce o que usted conoce y para usted ya lo ve de forma tangible en un producto. Pero imagínense hace 30, 40 años cuando digamos, esta información o esa matemática que está en mi celular solo existía de una forma abstracta porque no era posible hacerlo tangible, no existía la tecnología para poder hacerlo tangible. Es decir, a veces la matemática va mucho más allá del mundo real en el cual estamos inmersos todos. En relación con las culturas orientales primitivas, señala Strick que la matemática oriental se originó como una ciencia práctica para facilitar compuestos el cómputo de calendario, que son fechas, ¿no? El recuento de fechas, o la administración de las cosechas, que es lo que les veía, es decir, nace la matemática únicamente como algo aritmético. La organización de trabajos públicos o el recolectar impuestos, ¿no? El énfasis inicial estaba naturalmente en la aritmética práctica, es decir, la matemática era considerada como el simple hecho de poder contar y medirnos a través de los números. Sin embargo, una ciencia cualitativa durante siglos cultivada durante siglos por un oficio especial cuya tarea no solo es aplicarlo, sino también para instruir en sus secretos, es decir, conocer todas esas reglas que rigen el mundo que nos rodean y poderlas describir a través de los números, desarrolla tendencias hacia la abstracción, es decir, terminamos tendiendo a hacer de esto una disciplina un poco más formal, algo que sobrepase el mundo tangible, el mundo que conocemos. Gradualmente llegará a ser estudiada en sí misma, que es lo que hoy en día podemos notar, ¿no? La matemática está siendo estudiada de forma abstracta por muchas vías, ¿no? Hay muchísimos temas en matemática superior que ya no son posibles llevarlo a un formato tangible, que ya todo se maneja de forma abstracta y no por eso deja de ser matemática. Obviamente, si comparamos esto con lo que se daba en estas civilizaciones antiguas, para ellos eso no era matemática, porque para ellos la matemática era aquello práctico, aquello que podían ver una regla que servía, por ejemplo, para contabilizar cosechas, como veíamos, para recolectar impuestos, para prever ganancias, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido un giro bastante radical, ¿no? Bastante fuerte con relación al término o al significado de lo que es la matemática. Nos dice acá que dos de las civilizaciones de la Edad de Bronce, relevantes para la historia de las ciencias y de las matemáticas, importantes nutrientes de la matemática griega, fueron, por ejemplo, la egipta y la babilónica. Pueblos que ocuparon regiones alrededor de importantes ríos, por ejemplo, alrededor del río Nilo, que tenemos a los egipcios, y alrededor del Tigris y Eufrates, que esos eran los babilónicos o Babilonia. Ahora bien, tenemos ahora lo que fueron los egipcios.
La historia de las matemáticas en Egipto, aunque diferente de la Babilonia o de los babilonios, no trascendió los límites prácticos, es decir, siguió manteniendo este régimen de algo práctico, aritmético, que se utilizaba meramente para describir algo que ocurría en el mundo real, ¿no? Como era el intercambio de insumos o la venta de productos, la construcción de algo, la medición de las tierras, etcétera, ¿no? Es decir, no tenían la notación o la connotación que tienen hoy en día. Por ejemplo, hoy yo les menciono la palabra geometría a ustedes y inmediatamente a su cabeza se viene algo en específico, ¿no? En aquel entonces geometría no existía. La medición de las tierras era parte, digamos, una pequeña parte de la matemática. Era básicamente utilizar la aritmética para medir la tierra, ¿no? También nos dice acá que según la opinión de los historiadores, Egipto nace alrededor del año 4000 a.C. y su máximo esplendor lo podemos ver reflejado en el año 2500 antes de Cristo. Los principales referentes que tenemos en relación con las matemáticas egipcias son documentos escritos sobre papiro. ¿Qué era el papiro? El papiro era un material frágil como papel, por lo que realmente dice se tienen muy pocas bases para describir de una forma precisa la naturaleza y los límites de la cultura y las matemáticas de esta civilización. Es decir, muy pocos papiros se tienen para poder hacer una reflexión o una descripción más específica de esta civilización, ya que la mayoría de estos papiros o se encuentran desaparecidos o ya están destruidos, ¿no? Por el pasar del tiempo, ya que es un material bastante frágil. No es como que usted escriba algo importante hoy en una hoja de papel y lo busque dentro de 40 años. Si no lo resguardó adecuadamente, pues esa hoja ya no existe. Entonces se cree que lo mismo ha ocurrido con la mayoría de papiros de los egipcios, ¿no? Algunos de estos sí han sido posible tener acceso a ellos. Por ejemplo, aquí hablaba el compañero del papiro de Rich, en honor a Henry Rich, también llamado el papiro Ames, el nombre supuestamente del autor de este papiro. Este último está en el Museo Británico, es decir, todavía se encuentra disponible, ¿no? Todavía podemos ir y acceder y verlo, ¿no? Ver este papiro. Aparecen 87 problemas y sus soluciones se han cifrado en el año 1650 antes de Cristo. Es decir, este papiro tiene esas 87 problemas con sus soluciones y se descifró o se cifró en el año 1650 antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo tiene este papiro, ¿no? Y todavía está presente, ¿no? Todavía no ha sido destruido, ¿no? Y con el recuerdo que tiene, pues va a durar muchísimos años más, ¿no? Luego tenemos cómo eran los números en Egipto. Nos dice que según la opinión de los historiadores, las matemáticas que aparecen en estos papiros ya eran conocidas por lo menos desde el año 3500 antes de Cristo. Strick hace las siguientes valoraciones sobre el carácter de estos problemas. Y nos dice acá que estos problemas ya eran erudición antigua cuando los manuscritos fueron compilados, es decir, cuando fueron encontrados y fueron revisados estos papiros, esos resultados que aparecían en esos papiros ya habían sido contabilizados o ya se conocía de ellos antes, ¿no? No fue algo novedoso. Pero hay papiros más pequeños de una fecha mucho más antigua, incluso de los tiempos romanos, que no muestran ninguna diferencia con esa aproximación, es decir, son bastante similares, ¿no? En cuanto a lo que muestra este papiro. Las matemáticas que en ellos profesan es basada en un sistema decimal de numeración de signos especiales para cada unidad decimal, y aquí podemos ver la imagen, por ejemplo. Para 1000 se utilizaba una flor, 10.000 era como una especie de dedo, 100.000 era una rana, aquí aparecía una persona con las manos hacia arriba y estamos hablando de 1.000.000, una línea era 1, 2 líneas eran 2, así sucesivamente hasta llegar a 10. Luego teníamos esta especie de símbolo que para nosotros pudiese ser el símbolo de intercepción, que representaba 10, y esta especie de espiral que representaba 100. A eso se refiere cuando habla de este sistema de signos, ¿no? De signos especiales que
tenían una representación. Si comparamos eso con lo que nosotros tenemos hasta la fecha, es decir, el hecho de que usted utilice el símbolo del número 3, por ejemplo, para referirse a 3, no tiene mayor diferencia que, por ejemplo, la flor con el 1000. Es decir, el símbolo 3 como tal no es el número, sino lo que se le está asignando es lo que le da valor a esa numeración. Entonces, es bastante similar a lo que actualmente tenemos, solo que en estas épocas se utilizaban esta clase de símbolos, ¿no? Y nos dice acá que los matemáticos que ellos, bueno, no, eso es lo mismo, ¿no? De los signos. Dice, por ejemplo, la multiplicación por 3 era obtenida multiplicando por 2, por 4 y luego por 8 y luego agregando la multiplicación de 2 y 4 al número inicial, ¿no? Puede parecer complicada, pero no lo es. Acá les agregué yo una pequeña tabla. Por ejemplo, si el número, en este caso, para nosotros fuera X, lo multiplicamos por 2, por 4 y por 8, y al final, bueno, acá no me aparece por la barra de tareas. Voy a minimizarlo un poco acá para ver si se los puedo mostrar. Para encontrar la multiplicación por 13, solo se sumaba la multiplicación por 4, por 8, 4 más 8 es 12, y eso se agregaba al número original, que es 13. Y podemos ver el ejemplo acá con un número, ¿no? Si ese número fuera 10 y mi multiplicación es 13 por 10, yo duplico el 10, es 20, duplico el 20, que es 40, y duplico el 40, que es 80. Y luego sumaría 4x más 2x más 1x, que me daría el 13 por x, y sería 40 más 80, que es 120, y luego le sumo 10, que sería 130, y al multiplicar 10 por 13 obtengo 130. Aparentemente para nosotros, o la forma en que nosotros multiplicamos actualmente, eso es relativamente fácil, ¿no? Si conocemos el algoritmo para multiplicar, pero imaginémonos a los egipcios utilizando estos símbolos para hacer esas multiplicaciones, ¿no? Pareciera un poco tedioso, ¿no? O un tanto complicado de poder hacerlo, ¿no? Pero así era como llevaban a cuenta o a cabo ellos sus multiplicaciones o sus divisiones, ¿no? También nos dice que es conocido el hecho de que la escritura egipcia era realizada por medio de los jeroglíficos, que son los dibujos que podemos ver acá, ¿no? Los que también sucedía con los símbolos numéricos. Sin embargo, se puede considerar que usaron 3 sistemas de notación diferentes: el jeroglífico, el hierático y el demótico. El primero mediante imágenes, el segundo simbólico y el tercero una adaptación de la notación hierática. En este caso, este que vemos acá sería el segundo, que es el simbólico. Los egipcios poseían una aritmética básicamente aditiva, es decir, todo lo hacían mediante suma. Por ejemplo, reducían la división y la multiplicación a sumas. Incluso actualmente hay algunas escuelas donde todavía las clases de matemática se imparte la multiplicación o se enseña la multiplicación a través de la suma. Por ejemplo, le dicen 2 por 3 al niño, y cuando el niño no comprende lo que se le está preguntando, le dicen 2 veces 3 o 3 veces 2. Al decir esto, estamos haciendo uso del término de la adición, es decir, la suma. No es sumar 2 veces el 3 o sumar 3 veces el 2. Y era así como ellos realizaban esas multiplicaciones o divisiones, ¿no? En la notación jeroglífica usaron símbolos específicos para las potencias de 10. En la hierática también se usaban potencias de 10, es decir, eran todos divisibles entre 10, por ejemplo, 100, 1000, 10.000, etcétera, ¿no? Pero con menos simbolismo. La notación jeroglífica fue sustituida por la hierática. Y tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, cómo escribir 3244. Tenemos 3 flores, que cada una de ellas representa 1000, entonces las 3 flores están representando 3000. Cada una de estas representa cienes, sería un 100 más otro 100 sería 200, entonces aquí llevo 3200, y aquí tengo 4 de decenas, ¿no? Sería 40, 4 decenas sería 40, y 4 individuales, que sería 4, ¿no? Entonces, si leemos la cantidad, sería 3244, ¿no? Y así, bueno, aquí aparece otro ejemplo, 21.233, ¿no? Aquí tenemos 2 de 10.000,
cada uno de estos vale 10.000, tenemos 20.000. Aquí tenemos uno de 1.000, sería 21.000 a través de la suma. Y aquí tendríamos 2 de 100, sería 200. Aquí serían 3 de 10, que serían 30, y tenemos 7 individuales, y sería 21.237. Imagínense, hasta si comparamos hacia nuestros días, cómo ha cambiado esto. Imagínense para escribir 3.244, cuántos símbolos utilizaron ellos acá. Y miren cuántos utilizamos nosotros en la actualidad. Ahora imagínense hacer operaciones aritméticas, como por ejemplo contar terrenos, contar producción, precios de productos o intercambio de producto, almacenaje de producto, todos esos cálculos aritméticos que ya vimos que ellos realizaban y que para ellos eso era la matemática o solo eso era la matemática, hacerlo a través de esta simbología. Sin duda alguna debe ser un proceso muy, muy tedioso de poderlo llevar a cabo. Yo la verdad no me imagino haciendo operaciones utilizando esta serie de símbolos, ¿no? Es algo que a mí creo que se me dificultaría o sería bastante tedioso para mí poder llevarlo a cabo, ¿no? Otro detalle interesante en los egipcios es que salvo en algunos casos descomponían las fracciones en las llamadas fracciones unitarias, y nos da un ejemplo. Eran llamadas unitarias porque el numerador de la fracción era 1. Descomponían, por ejemplo, acá la fracción tenía un numerador de 2 y lo descomponían de esta forma. El proceso para descomponer pues no se da en ningún material, pero si ustedes verifican y realizan esa suma, se van a dar cuenta que es una fracción que es equivalente, ¿no?, a la que tenemos originalmente acá. Entonces es bastante interesante cómo ellos descomponían esta fracción que tenía un numerador de 2 y lo convertían en dos fracciones, en la suma de dos fracciones que tenían la unidad como numerador, ¿no? También nos dice que a través de esta descomposición los egipcios realizaron operaciones aritméticas con todas las fracciones, en particular multiplicaciones y divisiones. Sin embargo, era un proceso sumamente complicado de llevar a cabo. Por otro lado, se piensa que tampoco tuvieron mucha conciencia sobre lo que era la naturaleza de los números irracionales, es decir, los números decimales no periódicos. Entonces, quizás si ustedes hacen una tabla comparativa entre las dos civilizaciones, aquí esto sería algo que tienen en diferencia, ¿no?, que ellos no tenían una idea clara de lo que eran los números irracionales. También nos dice que en el papiro de Ames, en relación con la distribución de los panes y de los pagos a los empleados en un templo, los papiros mencionados contenían algo similar a lo que son las ecuaciones lineales de una incógnita. Es decir, ellos tenían problemas en esos papiros, como el que veíamos anteriormente, donde planteaban problemas para relacionarlos con ecuaciones lineales. Por ejemplo, nos dice acá que en el problema 72 del papiro de Ames dice que, y este es el problema, ¿no?, si tenemos que intercambiar 100 panes de peso, 10 por un determinado número de panes de peso 45, ¿cuál de estos números, cuál es este número determinado? Es decir, nos está preguntando por una incógnita, aunque ellos no lo manejaban tal cual nosotros ahora con símbolos, ¿no?, sino que lo hacían todo a través del lenguaje verbal, ¿no? Por eso dice acá que aunque debe decirse que siempre expresadas en una forma verbal, es decir, nunca en esos papiros vamos a encontrar variables. Siempre se expresaba la variable, pero con un lenguaje verbal, no había una conciencia de lo que era una variable. También nos dice que al igual que con los babilonios, encontramos progresiones aritméticas y geométricas. Sin embargo, no usaron mucho simbolismo, es decir, siempre utilizaban lenguaje verbal y no tenían o no entendían con claridad la utilización de los símbolos. En relación con la geometría, la opinión más generalizada es que la usaban, al igual que los babilonios, como un instrumento para resolver problemas prácticos. Es decir, la geometría únicamente era medición de tierra y nada más, ¿no? Es decir, únicamente se utilizaba para resolver problemas que ellos tenían en su diario vivir.
Luego nos dice que la aritmética y la geometría no aparecían separadas, más bien lo que se daba era que una aplicación de álgebra y de aritmética a problemas relacionados con figuras, ¿no? Que emergían en situaciones del mundo real o del entorno en el que ellos vivían. Es decir, ellos seguían considerando no la matemática, perdón, no la geometría como una área específica, sino que como problemas particulares, ¿no? De medición de tierra que necesitaba un tratamiento a través de la aritmética y a través de la álgebra, ¿no? También nos dicen que tenían una regla para obtener el área de un círculo. Esto implica directamente, si podemos calcular el área del círculo, que tenían un método para aproximar el valor de pi. ¿Ya? Porque no podemos calcular, bueno, para calcular el valor de círculo, como sabemos, pi está inmerso sí o sí a fuerza, y por ese hecho es que se deduce que como ellos tenían un método para calcular el área de círculo, entonces tenían un método para aproximar el valor de pi, ¿no? También nos dice acá que según Heródoto, los resultados geométricos de los egipcios estaban vinculados a asuntos relativos a la propiedad de la tierra creadas por las crecidas del río Nilo, ¿no? Es decir, básicamente estaba vinculado directamente al quehacer diario, ¿no? Por ejemplo, cómo prevenir las inundaciones, qué tierras eran habitables y qué tierras no, dependiendo hasta dónde crecían los ríos, y para eso era necesario que ellos realizaran ciertas mediciones, ¿no? Y para eso es que ocupaban lo que eran los cálculos geométricos. Aquí encontramos procedimientos para calcular áreas, por ejemplo, de rectángulos, de triángulos y trapezoides, e incluso mecanismos para calcular el área del círculo, que es lo que veíamos anteriormente, es decir, un método para aproximar pi. Se sabe también que los procedimientos para calcular volúmenes de cubos, cilindros y otras figuras, y en particular un tronco de pirámide cuadrada, ¿no? Es decir, podían calcular estas figuras ya tridimensionales, es decir, no se quedaban con el cálculo de áreas, sino que pasaron a conceptos que hoy en día siguen siendo estudiados. Aparece, dice, tripletas pitagóricas, por lo que alguna familiaridad deberían de tener con el problema o con el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, cuando hablamos de tripletes pitagóricos es que ellos conocían al menos la utilización empírica del teorema de Pitágoras, ¿no? Mucho de lo que hicieron los egipcios en matemáticas está vinculado a lo que son transacciones comerciales, edificaciones, cálculos de superficies, medidas de terrenos y a diversos asuntos de la naturaleza práctica, ¿no? En sociedades asentadas básicamente por la agricultura, ¿no? Si se fijan, esto acá nos resume lo que para los egipcios significaba matemática, ¿no? No habían, si nos ponemos a analizar y a comparar con nuestros tiempos, no habían demostraciones, no había nada abstracto, todo era práctico y para solventar una necesidad en específico. Luego nos dice que en relación con la economía, la opinión es que a su nivel estaba por debajo de los babilonios, es decir, en economía los egipcios estaban muy por debajo de lo que son los babilonios, ¿no? Por los razonamientos que empleaban. No obstante, se reconoce que los egipcios lograron una determinación del año y el calendario bastante útiles, es decir, lograron poder hacer mediciones del tiempo, ¿no? Así como actualmente tenemos un calendario, ellos tenían el propio y era bastante útil, ¿no? Para saber, por ejemplo, fechas para poder hacer determinada cosecha, etcétera, ¿no? Le servía bastante para poder predecir eventos o sucesos, ¿no? Y el hecho de poder llevar esa medición a través de un calendario, ¿no? También nos dice que lo que sí llama la atención es una combinación de astronomía y geometría para las edificaciones de templos, que son hasta nuestro tiempo un símbolo emblemático de esta civilización. Por ejemplo, actualmente aún existen pirámides, ¿no? Que fueron construidas por estas civilizaciones y con las matemáticas que ellos dominaban. Es bastante interesante en sí saber de esto, ¿no? Ya que nos da una idea, ¿no? De cómo ellos con los recursos matemáticos con los que disponían vienen y hacen algo que dura tanto tiempo, ¿no? Que es capaz de llegar hasta nuestro tiempo. Dice Diego por acá, buenas tardes, disculpas por la demora, tuve un problema de conexión. No, no hay ningún problema, Diego.
Bien, continuando acá, vamos a hablar un poco de lo que son los babilonios. Nos dice que los registros que se tienen son de naturaleza arqueológica en arcilla y por supuesto se encuentran limitados de muchas maneras. No nos permiten una visión exacta de las características en que se desarrollaron la cultura y las matemáticas. En relación con Mesopotamia, los registros más antiguos datan del año 3500 a.C., y terminan en el año 539 a.C., fecha en la que estos territorios fueron conquistados por Persia. Hay alrededor de 500.000 tablillas de arcilla que constituyen la fuente de principales de la cultura babilónica. Y entre ellas hay 500 que tienen de interés para matemáticas, es decir, que son de interés para las matemáticas. Es decir, imaginemos que tienen 500 tablillas y de esas tablillas únicamente, 500.000 tablillas, y de esas tablillas únicamente 500 son las que tienen contenido matemático que podemos estudiar nosotros. Entonces, si vamos a la cuestión de proporcionalidad, eso nos limita bastante el poder hacer una descripción precisa de cómo es que empleaban matemática los babilónicos. También nos dice acá que la mayoría de los registros de que se dispone son del periodo llamado antiguo, más o menos allá por el año 2500 con 500 antes de Cristo, ¿no? También nos dice que el sistema cuneiforme de escritura fue descrito a mediados del siglo XIX por Gregory Frederick y Henry Creswick. Dos de las características más importantes de su sistema numérico fueron la base 60, que es lo que hablaba la compañera en el sondeo de lectura, y la notación posicional. La notación posicional es la que actualmente utilizan los barcos. No sé si ustedes han visto alguna película o han tenido acceso a información de cómo dan las posiciones. Dicen tantos grados al noreste, tantos minutos, tantos segundos, etcétera, ¿no? Y todo esto lo hacen con esta base 60, es decir, todos son múltiplos de 60. Por ejemplo, 60 minutos, que creo que abajo lo explica, ya vamos a llegar acá. Debe señalarse, nos dice que los babilonios no usaban solamente la base 60, sino que utilizaban, por ejemplo, la base 10, entre otras bases que también ellos utilizaban. Y nos dice que tanto el sistema sexagesimal como el sistema de valor del lugar han permanecido en posesión permanente de la humanidad. Nuestra visión presente de la hora, en este caso son 60 minutos, que contiene 3.600 segundos. Si nos fijamos, todo esto es base 60, es decir, son divisibles entre 60, tanto los minutos como los segundos, al igual que nuestra visión del círculo, que son 360 grados, que nuevamente es divisible por 60. Cada grado dividido en 60 minutos y 60 segundos, que también son divisibles entre 60, por eso habla de base 60. Hay razón para creer que esta opción de 60 en lugar de 10 como una unidad ocurrió en el esfuerzo de unificar sistemas de medida, es decir, unificando diversos sistemas de medida quedó definido estos elementos, por ejemplo, el sistema posicional, siempre con base 60. Quizás puede ser por comodidad. Nos dice aquí que aunque el hecho de que 60 tiene muchos divisores, también puede haber jugado un papel importante, ¿no? Es decir, el hecho de que 60 tenga muchísimos divisores, puede ser que haya jugado el papel tan importante de que quede aún esto hasta nuestros días. Es decir, usted se agarra un reloj y ve la hora, se va a dar cuenta que las horas siguen teniendo 60 minutos, que los minutos siguen teniendo 60 segundos y así sucesivamente. Es decir, sigue perdurando este sistema de medición del tiempo. Nos dice que acerca del sistema de valor posicional, su importancia permanente se ha comparado con el alfabeto. ¿Por qué se ha comparado con el alfabeto? Porque ha sido, bueno, un paso tan importante en la humanidad. Imaginémonos antes. Imaginemos que no tenemos, o no sabemos leer, no sabemos escribir y no tenemos otra forma de comunicarnos más que el hablar, ¿no? Que el comunicarnos vía oral, ¿no? Si yo necesitara mandar un mensaje, por ejemplo, yo estoy aquí en Usulután y necesito mandar un mensaje para San Salvador, tendría que desplazarme e ir y dar el mensaje personalmente, ¿no? O decirle el mensaje a otra persona y que esa persona se desplace y vaya y dé la información. Entonces, el hecho de poder crear el alfabeto y que
aprendamos a leer, aprendamos a escribir, ha sido de relevancia grande o notoria, porque ya yo no tengo que desplazarme hasta esos lugares. Basta con que escriba una carta y la mande por correo y llega, ¿no? Actualmente ya con las tecnologías esto es muchísimo más fácil. Pero en este caso, estos sistemas de medición, el sexagesimal y esto, en esa época fue tan importante como el alfabeto. Imaginemos entonces qué impacto fue el que debe de haber tenido en esas civilizaciones para que fuese comparado a tal punto con algo que aparentemente no tenía comparación, que era lo del alfabeto, ¿no? Ambas invenciones reemplazaron un símbolo complejo por un método fácilmente entendible para muchas personas. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿quién de ustedes no entiende cómo funciona el sistema de medición de horas, no? Yo creo que no hay nadie, ¿no? Que no comprenda cómo funciona, y no es algo que nosotros hayamos inventado, pero es algo tan fácil que podemos aprender tal cual aprendimos a leer, ¿no? Entonces, por esa razón es que se hace esta comparativa. Nos dice que no poseían, sin embargo, el cero, es decir, no había ningún símbolo que representara la nada, que en este caso es el cero, ¿no? Ni tampoco algún símbolo para expresar las diferencias entre la parte entera y la fraccionaria de un número. Estos problemas implicaban cierto nivel de ambigüedad en el sistema numérico. De hecho, se afirma que aunque lo usaban, no se trataba de un sistema posicional absoluto, ¿no? Por ejemplo, para los babilonios, los símbolos fundamentales eran los del 1 al 10 y los números del 1 al 59 se formaban como una combinación de los números del 1 al 10, algo que sin duda hasta nuestra fecha sigue siendo utilizado, ¿no? La multiplicación se hacía más o menos como se hace hoy en día. El hecho de dividir era multiplicar por el inverso. Por ejemplo, yo les digo cómo dividen, por ejemplo, 3 entre 3 personas. Sería multiplicar 3 por su inverso, que es un tercio, ¿no? Entonces, así es como ellos podían encontrar directamente lo que es, o podían sacar divisiones directamente de la multiplicación de los inversos. Usaban tablas para obtener esos inversos. Algunos problemas concretos aparecen en las progresiones aritméticas y geométricas. Y aquí tenemos un ejemplo de las fracciones que ellos utilizaban. Estos son los símbolos y esta es la equivalencia que nosotros hoy en día conocemos. Por ejemplo, un medio era de esta forma, un tercio era así, 2/3 era de esta forma y 5/6 era representado así, ¿no? En algunos problemas concretos aparecen las progresiones aritméticas y geométricas. Aparecen ecuaciones como la que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Que son ecuaciones cúbicas, ¿no? Los babilonios estaban en posición de formular cuadrícula, de formular la ecuación cuadrática, que resolvían expresiones, por ejemplo, x cuadrado más bx igual a c, siempre y cuando lo podían hacer que b fuera mayor que 0 y c fuera mayor que 0. También hay ejemplos de soluciones de la ecuación general de esta forma, x cuadrado más bx igual a c. No tenían números negativos. Esto implicaba que ellos no consideraban las raíces negativas, únicamente consideraban las raíces positivas, ¿no? No obstante, se supone que sí podían calcular números irracionales. De hecho, realizaron un cálculo aproximado de lo que es la raíz de 2. Nuevamente, si comparamos lo que vimos de Egipto con lo que estamos viendo de Mesopotamia, nos vamos a dar cuenta que Egipto no manejaba lo que son números irracionales y en Mesopotamia sí. Es decir, en este caso Mesopotamia estaba un paso por delante de lo que había presentado o lo que había logrado se había logrado plantear en Egipto, ¿no? Y de hecho ellos tienen ese cálculo de lo que es la raíz de 2. De hecho, esta aproximación aparece ahí en el material. Si ya lo leyeron o si no lo han leído, pues pueden ir y revisarlo y es bastante interesante ver cómo es que ellos aproximaban esta raíz cuadrada, ¿no? También nos dice que es importante subrayar que los problemas algebraicos solo podían establecerse y por supuesto resolverse de una manera verbal, es decir, no había simbología, todo se resolvía de forma verbal, ¿no? En ocasiones los babilonios empleaban símbolos para las incógnitas, pero sin conciencia sobre el significado de estos símbolos. Por lo mismo de que todo lo hacían verbal, no había una utilización consciente de las variables, ¿no?
En lo que se refiere a geometría, para los babilonios, esta no se estudiaba por sí misma. No se consideraba tampoco una disciplina separada y siempre en relación directa con los problemas concretos surgidos del exterior o del mundo real en el que ellos se desenvolvían. Es decir, la geometría era considerada dentro de lo que era la matemática y no estudiada por separado, ¿no? Todos estos resultados que se brindaban en geometría daban solución a problemas que ellos tenían en su entorno. Sin embargo, conocían las áreas del rectángulo, del triángulo rectángulo, del isósceles, del trapecio, sabían lo de lados perpendiculares a un paralelo, etc., ¿no? Se conoce el uso de algunos tripletes pitagóricos. Esto implica que conocían, al menos aplicaban o usaban lo que era el teorema de Pitágoras o lo que posteriormente se conoció como el teorema de Pitágoras. Tenían conocimiento de algunas propiedades de los triángulos semejantes. Se dice que conocían el siguiente teorema, por ejemplo. Y el teorema se enuncia así. En un triángulo rectángulo, al trazar una perpendicular desde el ángulo recto hasta la hipotenusa, los triángulos formados son semejantes entre sí y también semejantes al triángulo original, ¿no? Al triángulo entero. Este es un teorema que se conoció o que se le asigna o consigna a Euclides, ¿no? Algunos autores opinan que todo esto de Euclides tuvo que haber tomado fuentes de los babilonios. Es decir, si los babilonios utilizaban esto, algunos autores afirman que Euclides tuvo que haber tenido fuentes de Babilonia para poder plantear este teorema, ¿no? De manera general, en las matemáticas babilonias, tanto en la aritmética y en el álgebra como en la geometría, las reglas eran establecidas por la prueba y el error, es decir, de forma empírica. Hasta ese momento no existían demostraciones matemáticas tal cual las conocemos. Si se fijan, la matemática hasta este punto no tenía ningún rigor, digamos, científico o de carácter abstracto. Todas las reglas que se utilizaban, llámese actualmente el teorema de Pitágoras, no habían sido demostrados y se utilizaban porque funcionaban y daban resultados en el mundo en que ellos lo aplicaban. Entonces, eso está acá como marcado, remarcado en negro, porque es bastante importante que lo tengamos presente, ¿no? Hasta este momento, para ellos la matemática no tenía ese rigor de demostrar alguna propiedad, ¿no? Si funcionaba, esto lo utilizaban a través de la prueba y el error de carácter empírico, ¿no? No hay evidencia de que la idea de estructura lógica o de la demostración, es decir, no hay ideas de demostración en todos los aportes que ellos dieron, o de la necesidad de ofrecer una justificación más allá de lo práctico, es decir, de lo que funciona. Ellos no veían la necesidad de una demostración matemática o no tenían la posibilidad de hacerlo porque para ellos si funcionaba pues era una verdad y listo, no habían mayor rigor, ¿no? Abstracto sobre ello. Luego nos dice que si queremos resumir las contribuciones de estas dos civilizaciones en las matemáticas, la Babilonia y egipcia, debemos señalar una aritmética esencialmente de números enteros y de fracciones, es decir, coinciden ambas civilizaciones en la utilización de números enteros y fracciones para operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, aunque cada quien con sus símbolos y a su forma, ¿no? Aún hay cálculos aproximados de los irracionales, notación posicional, muy poco simbolismo, es decir, no existen variables, no hay carácter abstracto, relevante en el desarrollo del álgebra y la aritmética en los babilonios. Una geometría que consistía esencialmente de fórmulas empíricas, es decir, fórmulas que habían sido deducidas a base de la prueba y el error, pero que manejaban resultados que luego serían retomados por los griegos. Posteriormente, por ejemplo, fue demostrado lo que es el teorema de Pitágoras, conocido hasta nuestros días, ¿no? Como una de las herramientas más importantes de la matemática. Y con eso finaliza lo que es el primer contenido. Hemos hecho una comparación de lo que eran las matemáticas en Egipto y en Babilonia, ¿no? Y hemos llegado al punto de que no en ninguno de estas dos civilizaciones utilizaban la matemática con un rigor, digamos, científico. No habían demostraciones, únicamente había algo de carácter práctico, ¿no? Para solventar los problemas que ellos mismos tenían. El contenido 1.2 es el mundo griego presocrático, es decir, previo a Sócrates, ¿no? Por eso se llama de esta forma.
se suele establecer el origen de la civilización griega en unos 2800 años antes de Cristo, en una región que llegó a ocupar Asia Menor, la Grecia moderna continental, la parte sur de la península italiana, una serie de islas del Mediterráneo y una parte del norte de América. Unos 8 siglos antes de Cristo, los griegos adoptaron el alfabeto fénico y tuvieron a su disposición el papiro, ¿no? Que es el papel que utilizaban para hacer todas sus anotaciones, ¿no? Y los hechos que más adelante fueron conocidos, ¿no? Con lo que multiplicaron las potencialidades de su estructura literal y el desarrollo de su conciencia, proyección de la identidad y de la cultura, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en los papiros encontrados eran 500.000 papiros y de estos únicamente 500 eran de matemática. Quiere decir que lo demás lo utilizaron directamente para lo que es poner lo que es la cultura y otras, digamos, otros conocimientos de otras áreas para pasar de generación en generación, ¿no? A través de esa escritura, ¿no? Del alfabeto fénico. Uno de los elementos importantes de subrayar es una relación comercial muy amplia entre los griegos con los egipcios y los babilonios, que permitió la absorción de los resultados y tradiciones culturales en un nuevo contexto social, político y económico. Las nuevas posibilidades que suministraba la introducción del hierro y la escritura alfabética fueron explotados con la mayor eficiencia por aquellas comunidades que permitieron un comercio marítimo, o bien por quienes emergían directamente de las barbaries, sobrepasando así hasta cierto punto las tradiciones de las civilizaciones de la Edad de Bronce. Ahora bien, la ciudad de Mileto es uno de los lugares que tuvo que haber servido como puente entre las culturas y pueblos, y los pueblos fue Mileto, ¿no? Una ciudad jónica conectada con los egipcios y fénicos a través del comercio marítimo, es decir, a través de embarcaciones que iban de un punto a otro a través del mar, y lo cual transportaba comercio, es decir, productos, ¿no? Y los babilonios a través de las caravanas, ¿no? Era como ir de un lugar a otro a través de la tierra, ¿no? Jonia fue tomada por los persas en el año 540 a.C. y Mileto preservó cierta independencia, es decir, la ciudad de Mileto, aunque la ciudad Jonia fue tomada, preservó cierta independencia, ¿no? Aún después de haber sido tomada, ¿no? La historia griega se reconoce como las contribuciones más importantes del periódico clásico de los elementos de Euclides y las secciones cónicas. Cuando hablamos de los elementos de Euclides, es una recopilación de hechos matemáticos que fue recabada por Euclides, la cual fue presentada en 32 libros. Ya más adelante vamos a leer un poquito sobre eso. Estas obras fueron escritas de manera sistemática y deductiva y han sido asumidas como paradigmas de las matemáticas y su construcción. Es decir, ya construir de una forma más amplia lo que es el concepto de matemática. Uno de los hechos que debe subrayarse es la forma como se construyeron las ciencias y las matemáticas en ese periodo, y descubrir que tanto en el periodo clásico como en el alejandrino se hicieron a través de los mecanismos sociales similares a los que se usan en las ciencias modernas, es decir, a través de un grupo de investigadores normalmente pequeño, alrededor de algunas figuras intelectuales o algunos dirigentes. Se desarrolló en esos territorios una escuela, ¿no? Esta escuela de pensamiento cuya principal característica fue la búsqueda de una explicación natural a varios asuntos del mundo circunstante, es decir, a varios asuntos que existían en el mundo, algunos problemas existentes, ¿no? La idea central era que el mundo estaba compuesto por unas pocas sustancias o en combinación de estas sustancias, pero podemos pensar que esta idea son pensamientos primitivos, ¿no? Pero si nos preguntamos qué es la química, nos vamos a dar cuenta que la química es algo similar a esta idea que está planteada acá. Entonces, por eso nos dice que es un asunto de perspectiva. Podemos verlo como algo primitivo,
pero si lo asociamos a algo que conocemos, que aún en nuestra actualidad se sigue manteniendo una idea similar, lo que es la química, entonces determinarlo o no, si es primitivo o no esta idea, o si fue en esa época primitivo o no, pues es un asunto de perspectiva, ¿no? Depende de cómo lo veamos cada uno de nosotros. Luego nos dice que fueron parte de esta escuela, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, Anaxágoras y Pitágoras. Y acá nos da los años más o menos en los que ellos vivieron. El fundador de esta escuela fue Tales de Mileto. Bueno, él se llamaba Tales, pero al pertenecer a la ciudad Mileto se le conoció como Tales de Mileto. Anaximandro y Anaxímedes fueron sus principales discípulos. Pitágoras, que formó su propia escuela al sur de la península italiana, recibió formación matemática de parte de Tales directamente, ¿no? O sea que sí perteneció directamente a esta escuela. Debe añadirse entre estos intelectuales a Xenofanes de Colofón, que fundó un centro en Sicilia, del que formaron parte los filósofos Paramides y Zenón, aunque este se trasladó a Eleana, dando origen a lo que se suele llamar la escuela eliana. Si nos fijamos y ponemos un poco de atención a todo lo que nos describe este pequeño texto, vamos a darnos cuenta que todos estos personajes, todos tuvieron alguna influencia directa o indirecta de lo que es la escuela de Tales de Mileto. Entonces, debe de haber alguna influencia también en lo que son sus aportes al área de la matemática. Atenas en Grecia continental sustituyó una segunda referencia clave para el conocimiento y para las matemáticas. Por un lado, es aquí donde aparecen los sofistas, que era la segunda pregunta que lanzábamos en el sondeo de lectura, ¿no? Quienes realizaban una labor de formación y de enseñanza, ¿no? Es decir, eran una especie de docentes, ¿no? Pero ellos lo hacían a cambio de alguna remuneración económica. Es también la ciudad-estado de Platón y de Aristóteles, el primero que fundó la academia y el segundo fundó lo que es el liceo. La academia de Platón ejerció una gran influencia en la filosofía y en las matemáticas de esta época. De hecho, fue Aristóteles discípulo de la academia durante muchos años, es decir, Aristóteles fue discípulo directamente de la academia formada por Platón. También estuvo asociado a el matemático llamado Eudoxo. El liceo también tuvo una gran influencia en las siguientes etapas de las civilizaciones griegas. Y tenemos acá lo que son la creación de diversas escuelas de pensamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera referencia que se suele hacer a estas escuelas es la escuela de Tales de Mileto, ¿no? Que es de la que estábamos hablando en el texto anterior. Un comerciante que alrededor del siglo VI a.C. se orientó hacia la ciencia. No hay duda de que sus viajes le ofrecieron conocimientos matemáticos y astronómicos de los trabajos de los griegos y de los babilonios. Es decir, él viajaba, era comerciante y al ser comerciante él viajaba de una ciudad a otra ciudad y estos viajes le dieron la posibilidad de conocer matemáticamente conjeturas o postulados de los egipcios y de los babilónicos. A Tales de Mileto se le atribuye la predicción de un eclipse de sol en el año 585 a.C. Por ello se le denominó como uno de los 7 sabios de Grecia. Es decir, él fue capaz de predecir. También se le atribuye el cálculo de las alturas de algunas pirámides utilizando lo que es un palo y la sombra, ¿no? Y conociendo el palo de la sombra. Esto implica que él tenía conocimiento sobre lo que son los triángulos semejanza o la semejanza de triángulos, ¿no? También se afirma precisamente que su principal contribución a la ciencia fue la introducción de las demostraciones. Es decir, Tales es el primero hasta este punto el que piensa en una demostración formal de algo ya conjeturado, ¿no? Es decir, de una conjetura que funcionaba. Por ejemplo, el teorema que se planteaba anteriormente,
o cualquier otro resultado que se utilizaba de forma empírica, ¿no? Él comenzó a estudiar más de fondo el por qué estas funcionaban como reglas y a tratar de dar algunas demostraciones a estas leyes, ¿no? A estas leyes matemáticas. Aunque nos dice que básicamente se trataba de demostrar mediante derivaciones lógicas o evidencias lógicas de estas proposiciones. Es decir, no había simbolismo, no había todavía el rigor de las demostraciones tal cual las conocemos, sino que la forma de demostrar era a través de las cosas o las verdades que se conocían, a través de un desarrollo lógico que era meramente verbal, ¿no? Pero la idea de demostración surge directamente con él. Luego pasamos a lo que es la escuela pitagórica o escuelas de pensamiento pitagóricas. En Italia meridional, en Crotona, se creó la escuela pitagórica, una sociedad o secta científica y religiosa que también era política y era monástica, pero también aceptaba lo que es la participación de hombres y mujeres en igualdad de derechos y de condiciones. No había obligación de celibato y el conocimiento generado debía ser considerado una obra colectiva, es decir, todo lo que se generaba en esta escuela no tenía un autor en específico, sino que era consecuencia de un colectivo, ¿no? Pitágoras nació en la isla de Samos, fundó la escuela Crotona en el sur de Italia y todas las referencias que tenemos acerca de los pitagóricos se tienen a través de terceros, es decir, no hay, digamos, una referencia a estos aportes o a estas personas que pertenecían a la escuela pitagórica directamente, sino que es a través de narraciones de terceros, como por ejemplo Platón, Heródoto. En general se supone que los trabajos de Pitágoras fueron desarrollados entre los años 585 a.C. y 400 a.C. También nos menciona acá que suele atribuirse a los pitagóricos el primer reconocimiento de carácter abstracto de lo que es la matemática, es decir, la primera demostración puramente matemática. Su más famosa idea tal vez fue el considerar a los números como elementos constituyentes de la realidad, algo así como los números eran los átomos del mundo, es decir, ellos predecían o trataban de explicar el mundo real a través de los números. Y acá nos da un ejemplo. Dos números triangulares sucesivos dan un cuadrado. Un número piramidal es la suma de varios números cuadrados y aquí aparece, ¿no?, en esta imagen. Y dice que como conocían la forma de encontrar tres números enteros que podían ser los lados de un triángulo rectángulo, se asume que conocían el teorema de Pitágoras. Es decir, como eran capaces de hacer esto que vemos en la imagen, se le asumía que conocían también lo que es el teorema de Pitágoras. Y ahí, ¿no?, el nombre de este famoso teorema. Los pitagóricos también estudiaron números primos, progresiones, razones y proporciones, no únicamente esta especie de números, ¿no? Que de hecho, si ustedes lo buscan definiciones de números triangulares, por ejemplo, se van a dar cuenta que existen variedad de estos números, ¿no? Existen incluso bastantes métodos para poder encontrarlos. Y si se fijan, por ejemplo, en las figuras, todos estos números formaban un triángulo rectángulo, ¿no?, de esta forma, sucesivos de esa forma. También nos dice que los mismos pitagóricos descubrieron que hay longitudes que no son conmensurables, es decir, que hay longitudes que son difícilmente medibles, por ejemplo, aquellas que no sean enteras, aquellas que sean decimales no periódicas. Entonces, a eso ellos le llamaban conmensurable, que era algo difícil de poderlo medir. Es decir, que los pitagóricos encontraron razones que no podían ser expresadas como razones entre números enteros, es decir, encontraron algunas razones que no podían ser expresadas como un número entero, es decir, mediante dos números enteros. Por ejemplo, aquella entre la hipotenusa y un cateto en un triángulo rectángulo, o la razón entre el lado de un cuadrado y la diagonal, ¿no? La demostración de la inconmensurabilidad, es decir, lo difícilmente medible de esto,
de estas longitudes es muy conocida, ¿no? La pueden ustedes buscar y van a encontrar muchísimos artículos al respecto de esto. De hecho, incluso van a encontrar algunas tesis que han sido enfocadas directamente a probar esta proposición. Se supone que estas razones de Metaponto, quien pagó con su vida ese descubrimiento. Según Aristóteles, los pitagóricos suministraron la prueba de que la raíz cuadrada de 2 es inconmensurable, es decir, es difícil de poderla medir, de poderla hacer exacta, o es un irracional como lo conocemos actualmente, utilizando un método que se llama de reducción al absurdo y un método lógico directo, ¿no? Que actualmente en demostración seguimos utilizando este método de reducción al absurdo, o conocemos como contradicción. Los pitagóricos obtuvieron resultados sobre triángulos, líneas paralelas, polígonos, círculos, esferas, poliedros y por supuesto el teorema de Pitágoras. Se reconoce que sabían que la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo, perdón, de cualquier triángulo, es 180, ¿no? Y con eso finaliza el contenido 1.2. El contenido 1.3 tiene que ver directamente con Atenas, ¿no? Nos dice que Pericles gobernó durante más de 30 años aproximadamente, desde el 460 428 a.C., con una voluntad que nutrió la literatura, la filosofía, la ciencia, las artes y la ciudad asociada a los nombres de, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, etc. La especulación de los presocráticos enfatiza la hipótesis físicas. Estas tendencias va a ser contrastada por Sócrates, quien afirmaba que lo importante era enfocarse en la reflexión hacia el hombre en lugar del universo. Es decir, cuando en esa época se quería dar, digamos, un paso más en la matemática, estudiar más a fondo la matemática, cómo la matemática describe el universo, fue en este caso Sócrates quien afirmaba que era más importante una reflexión hacia dentro de uno mismo que con esa perspectiva el objetivo fundamental era la indagación cognoscitiva, es introspectiva, no es dentro de la misma persona, que debería ser asuntos como la verdad, la justicia, la virtud, la conducta humana, etcétera, ¿no? Aparece luego lo que es Popper y nos señala que Epífanes era poeta y rapsoda. Rapsoda era alguien historiador, tal vez el verdadero padre de lo que hoy conocemos como historia. Como pensador de enorme creatividad, usualmente crítico y único por su autocrítica, se convirtió en el fundador de la Ilustración griega. ¿Por qué era bastante famoso él por esta autocrítica? Recordemos que a veces es, digamos, algo mucho más fácil realizar críticas constructivas o destructivas de los demás, pero no hacemos críticas personales, es decir, no hacemos la autocrítica. Este autor, Jenofanes, fue el primero que comenzó con esa autocrítica, ¿no? Y por eso fue que fue bastante llamativo, bastante reconocido en esa época, ¿no? Era un crítico literario, quizá el primero, y un moralista. Fue el fundador de lo que hoy se considera la geología crítico agudo, una vez más el primero en la sociedad y en las instituciones sociales. Y lo que resulta de importancia crucial directamente para la ciencia y la filosofía occidental fue el fundador de la epistemología y la teoría del conocimiento. Sin embargo, la mayoría de estas grandes atribuciones a nuestra civilización, si no es que todas, han sido atribuidas a otras personas o se han ignorado o se han olvidado sencillamente de una forma equivocada, ¿no? Esto es lo que señala Popper. Y aquí podemos decir que la teoría de Epífanes acerca del conocimiento humano contiene los siguientes puntos.
Primero, nuestro conocimiento consta de enunciados. Esto en matemática creo que es verificable por cualquier persona, ¿no? Todo parte a raíz de un enunciado, ¿no? Para poder buscar una solución. El número 2, los enunciados son o bien verdaderos o bien falsos, es decir, tienen un valor de verdad. Aquí estos enunciados se asemejan un tanto a lo que en la actualidad conocemos como proposiciones, que tienen un valor de verdad, es decir, puede ser cierto o pueden ser falsos. El tercer punto nos dice que la verdad es objetiva, es la correspondencia del contenido de un enunciado con los hechos, es decir, es cómo los hechos pueden describir lo que está pasando con el contenido. El cuarto punto nos dice que aunque expresamos la verdad más perfecta, no podemos saberlo. Esto es, no podemos saber con certeza, nunca podremos tener razones suficientes. Es decir, la verdad puede convertirse en algo un poco subjetivo, ¿no? El quinto punto nos dice que dado que en el sentido usual de la palabra, el conocimiento significa conocimiento cierto, no puede haber conocimiento. Es decir, si nos basamos en esta definición de que el conocimiento significa conocimiento cierto, no puede haber conocimiento porque todo el conocimiento puede ser subjetivo, ¿no? No siempre va, porque si no estaríamos contrarrestando lo que es el cuarto punto, ¿no? El sexto punto nos dice que más que en nuestro conocimiento conjetural puede haber progreso hacia mejor, ¿no? Y el punto 7, un conocimiento mejor es una mejor aproximación de la verdad, no es una mejor explicación de la realidad. El octavo punto nos dice, pero siempre será conocimiento conjetural, unas marañas sospechosas, ¿no? Es decir, nunca tendremos un conocimiento real, sino que siempre va a estar subjetivo, ¿no? Va a estar subjetivo de algunos criterios específicos de qué es y qué no es realidad. Luego tenemos la relación de Sócrates y los sofistas, ¿no? Como habíamos visto, los sofistas eran pensadores, una especie de maestros que se dedicaban, ¿no?, a cobrar directamente por sus enseñanzas. Y aquí nos lo define de esta forma. Los sofistas fueron simplemente maestros que recibían una paga por un servicio educativo. En la teoría, la gramática, la dialéctica es aquella que se encarga de generar conocimiento. Por ejemplo, se genera una tesis y se genera una antitesis. Luego se llega a un debate en el cual una parte convence a la otra y ahí se genera lo que es una síntesis. A ese proceso es el que conocemos por dialéctica actualmente, ¿no? También era sobre la moral y también por la geometría, la astronomía y la filosofía. Uno debe dejar de decir, no se debe dejar de decir que afirmaban que la utilización de las matemáticas como un mecanismo para comprender el mundo. Es decir, ellos afirmaban que la matemática era una herramienta que podía explicar o predecir lo que pasaba en el mundo, ¿no? Los sofistas, que eran pensadores, se dedicaban a la comparación y crítica de las ideas y sistemas propuestos y a guiar a la población sobre las doctrinas, es decir, sobre el adoctrinamiento, ¿no? Que incluso esta es una palabra que aún en nuestros días sigue replicando, ¿no? Incluso en educación ustedes pueden preguntarse por qué los estudiantes los ubican en las mismas filas, ¿no? O por qué siempre tiene que haber un timbre para que el estudiante salga a receso, salga a alimentarse, etcétera, ¿no? A veces muchos dicen que el sistema está adoctrinando a los estudiantes para que sean futuros empleados, ¿no? Entonces, esas son cuestiones, digamos, que desde antes se tenían, es decir, desde esta época ya se tenían, ¿no? Y estos sofistas, al menos ellos, se declaraban como que estaban guiando a las personas para evitar ser adoctrinadas. Ahora bien, su actitud fue pragmática, es decir, fue algo práctica, colocando la utilidad como criterio por encima de la verdad. Es decir, a ellos no les interesaba lo que eran demostraciones matemáticas, sino que utilizaban las leyes matemáticas si funcionaban o no, ¿no? Es decir, era algo práctico y ellos ponían la práctica por encima de la verdad, es decir, de la demostración matemática. No se trataba tanto de alcanzar el conocimiento como de tener éxito tanto en la vida, en la política, como en los negocios. Además, sus enseñanzas no eran gratuitas, ¿no? Ya dijimos que ellos cobraban, ¿no?, por estas enseñanzas. Y estas últimas cosas generaron una relación adversa con algunos, como el mismo Sócrates, ¿no?, quien los despreciaba y
no cobraba él por sus enseñanzas, los despreciaba por el simple hecho, ¿no? O digamos por el hecho de que ellos sí cobraban, ¿no? Y su interés era únicamente el de tener éxito en la vida a base de lo que ellos conocían o de los conocimientos que ellos tenían, ¿no? También nos dice que Sócrates concentraba muchos de sus ataques contra los sofistas y contra los políticos en la democracia ateniense, pero Sócrates también asumió posiciones escépticas, en particular sobre la ciencia. Consideraba que la ciencia era una pérdida de tiempo. En lugar de ello, cultivó un método especulativo, aunque orientado a asuntos de la moral y la ética. Eso finaliza la parte de Sócrates, ¿no? Vamos a ver un poco de Platón y creo que ahí vamos a ir cerrando porque ya son las 2:53. Bien, nos dice acá que Platón fue el principal discípulo de Sócrates, quien fue también afirmaba que la filosofía, la moral eran más importantes que la ciencia, aunque no en el caso de las matemáticas. Es decir, Sócrates, dentro de estas, digamos, que eran menos importantes, inmiscuía la matemática, y en el caso de Platón, no. Platón pensaba algo similar a Sócrates, pero no en el caso de las matemáticas. Él sí valoraba, en este caso, los conocimientos matemáticos. Estuvo también influenciado por la visión de Parménides, quien niega a los sentidos la posibilidad de generar conocimiento, es decir, negaba la posibilidad de generar conocimiento a través de los sentidos. Y también por los pitagóricos, tanto en la epistemología es la parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, las extensiones y el método del conocimiento humano, como su valoración sobre los números. Podemos decir que una combinación de tanto de una visión heredada de Sócrates como la influenciada de parte de Parménides y Pitágoras se encuentra a la base de la teoría de las formas desarrollada por Platón. Es decir, Platón fue influenciado por Sócrates, por Parménides y por Pitágoras, ¿no? Y él generó lo que es esta teoría, la teoría de las formas, ¿no? Que fue desarrollada directamente por él. También se dice que se presume que Teodoro de Cine y Arquita de Tarento, ambos pitagóricos, enseñaron matemáticas a Platón, es decir, fueron influenciaron, mejor dicho, de forma directa a Platón, ¿no? Platón estableció con claridad el carácter abstracto de las matemáticas y sus entidades y la vinculó a otras como la justicia y la bondad. Platón distinguió entre el objeto físico y los entes abstractos, es decir, como en las matemáticas, declaró que el mundo físico era imperfecto, más bien una realización imperfecta del mundo ideal perfecto, que en este caso era la parte abstracta de las matemáticas. El único que vale la pena estudiar, el conocimiento infalible, solo puede serlo sobre este mundo ideal, cuyos entes y relaciones son permanentes, incorruptibles y eternas. También nos dice que en este contexto intelectual que se debe explicar dos supuestos aportes a la escuela platónica. El primero es el método analítico y el otro es el método de reducción al absurdo. El primero, es decir, el método analítico, busca partir de lo que se trata de demostrar y para extraer consecuencias hasta encontrar una verdad o una contradicción. Es decir, parte del enunciado comienza a postular lo que se sabe acerca de esta teoría y o bien llega a una verdad o llega a una contradicción. En el caso de llegar a una contradicción, nos dice acá que se supone que lo que se ha mostrado es que lo que se había supuesto era falso, y en el caso de llegar a una verdad, se ha demostrado, ¿no?, lo que se quería, o se ha llegado a que es cierto la suposición que se había planteado, ¿no? Nos dice que el método directo de reducción al absurdo se atribuye también a Hipócrates de Quito. Es decir, no solo se le atribuye a Platón, sino que también se le atribuye a Hipócrates. Entonces no tenemos certeza en sí de quién de los dos es el creador de este método, ¿no? Y para ir finalizando, acá nos dice una opinión que se suele ofrecer es la relación estrecha entre filósofos y matemáticos. Los primeros
en busca de obtener verdades, es decir, resultados libres del error, de lo probable, de lo simplemente aproximado, y la deducción permitía obtener resultados verdaderos, seguros, y la inducción o la experimentación no lo permitían. Recordemos que hasta antes de estos personajes no habían demostraciones matemáticas y todo se hacía por práctica, es decir, funcionaba o no funcionaba. En este caso ya no se permitía, ¿no?, obtener estos resultados sin antes la existencia de una demostración o una, digamos, una ley libre, ¿no?, de estas incertidumbres, ¿no?, o estas cosas que no permitían saber si funcionaba. Se les ocurre una fórmula matemática, para ponerlo más simple, ¿no? Y comienzan a probarla y a probarla y a probarla, pero no hay una demostración de fondo. Ustedes pueden decir que eso sí es una regla matemática, pero no sabemos si existirá algún caso en el que eso no se cumpla. Y esto es lo que imposibilita que eso se convierta como una ley matemática, ¿no? El hecho de que no exista esa demostración que regule o que plantee directamente el hecho de que es una verdad y que es comprobable y que es demostrar. Bien, por cuestiones de tiempo creo que nos quedaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, creo que alguien escribió acá. Mario nos dice, en otras palabras, solo se utilizaban las matemáticas para la construcción y solventación de problemas de la sociedad. Sí, si estamos hablando de lo que vimos de Egipto y Mesopotamia, sí. Ahí únicamente se utilizaba como algo aritmético que servía para solventar problemas que estaban en el ámbito del diario vivir, ¿no? No sé si hay preguntas. Creo que Stephanie creo que tiene la mano levantada. No sé si hay alguna consulta. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Con respecto a las preguntas que se van a contestar de la tutoría, se van a subir a plataforma. Sí, correcto. De hecho, acá se las voy a proyectar. Ustedes las pueden descargar, entran a la plataforma en tareas y evaluaciones. Sí, por eso mismo iba a preguntar yo. Sí, acá está. Vamos a ver, control de aprendizaje 1 se llama. Ustedes abren el archivo y aquí están lo que son las indicaciones, ¿no?, que lo deberán subir en PDF, y aquí están las 4 o 5 preguntas, ¿no?, que deben de solventar, y tienen, creo, hasta el sábado 18, es decir, el próximo sábado. Tenemos 8 días para que puedan dar respuesta a estas preguntas y puedan cargar a plataforma, ¿no? Bien, aquí han agregado una nota donde dice que después de la fecha y hora límite de la entrega tendrán 6 horas más, 6 horas más para poderla entregar. Esto es a las 6 de la mañana del día 19. Las tareas enviadas posterior a esa prórroga no serán tomadas en cuenta para la revisión. Entonces ahí está el archivo, y acá mismo está el espacio para que la puedan entregar. Entrega de actividad 1 se llama. Ahí eligen el grupo, que es el virtual 2, y ahí cargan la actividad, ¿no? Aquí donde, bueno, a mí no me aparece porque como no estoy registrado como estudiante, no puedo hacer la entrega efectiva, pero ahí les va a aparecer para que ustedes la puedan cargar. Bien, no sé si hay más consultas o preguntas. No, licenciado, de mi parte todo estaría bien. Entonces, con respecto a las tutorías, le informaríamos a usted lo que nos dijera la otra licenciada, ¿verdad? Sí, por favor me informan, porque así yo voy a tratar de ver si existe alguna posibilidad de cambiarla. O bien, bueno, el día me dijeron que no, pero tal vez con este problema, tal vez nos dejan movernos para el día martes y les choca, no sé el resto. Creo que alguien dijo que le dificultaba moverlo para un resto de días, ¿no? Si no, pues sería de ver si lo podemos mover. Si no, en el caso en que no les muevan la otra tutoría de repaso, sería de ver si podemos mover el horario, que sería la otra opción.
Vaya, licenciado, está bien entonces. Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por las participaciones a los que participaron. Tengan un muy buen día y pues cualquier cosa, decirles que me pueden contactar a través de plataforma, correo electrónico, mensajería en plataforma, foros de consulta. Incluso si ya pues sale algo de fuerza mayor, pues puede ser a través de este WhatsApp, ¿no? Para los que no se han agregado el grupo, les repito, ahí en plataforma les mandé un correo donde aparece el enlace. Si tienen alguna dificultad, perdón, con la utilización del enlace, no les funciona o algo, pues me pueden escribir al correo electrónico y mandarme su número, su nombre y la asignatura, que en este caso sería Historia y Filosofía, y yo con gusto los agrego. Sin más que agregar, pues nos quedamos hasta acá y pues muy feliz día. Feliz fin de semana y muy buenas tardes a todos, licenciado y compañero. Que tengan buena tarde. Gracias, Liz. Gracias, feliz tarde.